lo mío es para plantear una cuestión de privilegio respecto del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En primer lugar, señor presidente, quiero recordar que la sesión del día 21 de agosto de este año, a la hora 14:24, me tocó decir desde esta banca que le pedí al señor ministro Sturzenegger que se abstenga de utilizar los decretos que estaban siendo derogados en este recinto del Congreso de la Nación y que se abstenga de utilizar la motosierra respecto de los trabajadores y respecto del sector más vulnerable. Eso fue a las 14:24. A las 18:02 y 18:09 este Senado de la Nación votaba por la derogación de los decretos que eliminaban o transformaban distintos organismos como INTI, como INTA, como Vialidad Nacional y una serie de organismos que nosotros dimos de baja a las 18:09. Posteriormente, a las 19:28, el boletín oficial informa que mediante una resolución del Ministerio de Economía, por supuesto asesorada y acompañada por el ministro de Desregulación, habían despedido a 367 trabajadores, cuando ya este Senado Nacional había dispuesto que esos decretos quedaban absolutamente derogados, señor presidente. Pero uno puede decir de que este ministro, que este gobierno le daba la espalda al Congreso, no respetaba las decisiones de un órgano democrático. Pero va más allá, porque tampoco respetaba las decisiones de la justicia. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque ya había una medida cautelar que le obligaba al gobierno de la nación a que realice ningún tipo de modificaciones respecto de la plantilla o planilla de los trabajadores. No le importó nada. Y este famoso jefe de desregulación no le importó nada lo que dice el Congreso, no le importa nada lo que dice la justicia. Avanza, avanza, avanza con su motosierra. Gracias a Dios, una jueza dispuso que debía respetar la medida cautelar y esos 367 despidos dispuestos ese mismo día de la sesión quedaron sin efecto. Pero ¿sabe qué, señor presidente? A nosotros y a este país no le sorprende que este hombre, que este ministro hace lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque siempre que en este país hay hambre, siempre que hay endeudamiento y siempre que hay entrega de soberanía nacional, aparece sistemáticamente el mismo nombre, Federico Sturzenegger. Apareció allá en el 2001 con De la Rúa, con el mega canje. Lo presentó como la solución a todos los argentinos. Lo presentó como que efectivamente iba a salvar a la patria. ¿Y qué pasó? Fue la gran estafa, la mega estafa. Terminó procesado el actual ministro. Pero, como siempre sucede, estos vericuetos de la justicia, el coloso, como le dice el presidente, zafó por una prescripción y por otro vericueto. Y ahí quedó esa mega estafa del megacanje, que lo único que dispuso fue una cuestión de especulación. Pero no se quedó ahí el ministro. Siguió con los demás gobiernos y vino con Macri, donde, siendo presidente del Banco Central, dispuso la emisión de las LEBAC. Otra estafa tremenda. Liquidó las reservas del Banco Central y dejó preparado todo el terreno para que regrese a este país el FMI, para lograr más endeudamiento, que es lo que logró el expresidente Mauricio Macri. Entonces, señor presidente, hoy vuelve con Milei, vuelve a presentar este procedimiento de desregulación más cruel que ha tenido la República Argentina, donde viene con su motosierra a apuntar a los sectores más débiles, más vulnerables. ¿Sabe por qué? Porque es un cobarde encima.
Entonces, ¿qué hace? Le apuntó la motosierra a los discapacitados, le apuntó la motosierra a los trabajadores, le apuntó la motosierra a las universidades. Y por eso, señor presidente, nosotros entendemos que este ministro no respeta la Constitución, que este ministro no respeta los pesos y contrapesos que tiene que haber en los poderes del Estado, que este ministro no escucha al Congreso de la Nación. ¿Saben por qué? Porque pese a que los decretos cayeron, ayer estuvo en la Fundación Mediterráneo diciendo que va a continuar utilizando estos decretos. ¿Por qué? Porque dice que este Congreso, al derogarlos, dejó un vacío legal y que por lo tanto él tiene que cubrir ese vacío legal dictando dos DNU, que es el DNU 627 y 628. Pero no queda ahí, señor presidente, la crueldad de este ministro. Y yo sé que hoy se va a tratar el tema de la discapacidad. Y uno dice, ¿qué tendrá que ver este ministro con este tema? Pero también aparece en los famosos audios que involucra a la hermana del presidente y que involucra a altos funcionarios de este gobierno, diciendo nada más y nada menos. Yo te voy a mandar, le dice al encargado del ANDIS de realizar todo este tema de discapacidad, te voy a mandar una persona para que te ayude a dar de baja a las pensiones. ¿Cómo dan de baja a las pensiones, señor presidente? Violando la defensa de todas aquellas personas que tienen una pensión. Él es el que diseñó la forma de notificar en domicilios donde saben que las personas con discapacidad no están. Él es el que diseñó la forma de hacer una auditoría exigiéndole a la gente con discapacidad que traiga estudios que no puede pagarlo. Él es el que diseñó la inversión de la carga de la prueba que permita dar de baja a las pensiones antes de probar, o sea, adjudicándole al pensionado que pruebe que su pensión está bien, en contra de todos los derechos y en contra de la Constitución. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Si Dios quiere, este Congreso en el día de hoy va a respetar un mandato, pero no un mandato de los partidos políticos que representamos, tampoco el mandato de las provincias, un mandato cristiano que nos va a permitir reconocer que aquellos que hoy son los más vulnerables, como los discapacitados, tenemos que ser muy desgraciados para encima colocarlo en el estado de indefensión. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Va a ser como David y Goliat. Y hoy, después de 22 años, este Congreso le va a quebrar el brazo al presidente, con los más débiles, con los discapacitados. Por eso también le quiero decir que nosotros vamos a solicitar que venga el ministro de Desregulación, el más nefasto que tiene este gobierno acá, a este Congreso, a explicar una por una las normas que ha dispuesto en esta desregulación. Y le vuelvo a decir que se abstenga de seguir utilizando decretos que ya no existen, que se abstenga de seguir utilizando una delegación de facultades que ya no le corresponde. Nada más, señor presidente.